El poder de ella. Hoy está con nosotros una mujer que es empresaria, influencer, comunicadora social y una luchadora. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, Lau. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos quién es Cata Fernández. Soy un alma que vino al mundo a vivir y a crecer. Inicialmente, yo siento que esa es mi misión, es mi propósito, poder crecer desde adentro para también crecer afuera y que todas las cosas en las que decida estar, sea las redes sociales, sea la actuación, sea una marca personal, todo lo que sea que haga afuera, las relaciones, la familia, todas esas cosas puedan estar creciendo y yendo por un buen camino, al igual como lo voy haciendo desde adentro. ¿Qué soñaba Cata cuando era chiquita? Yo creo que siempre he soñado muchas cosas. Yo diría que soy una soñadora constante, vital, eh, pero mi sueño más grande yo creo que siempre fue el arte y fue ser actriz. Solamente que no me di cuenta de eso hasta que fui creciendo, porque también de ahí venía eso de que cuando salí del colegio no sabía qué quería estudiar. O sea, a mí me parecía súper interesante ser muchas cosas en la vida. Yo decía, ay no, qué chévere uno poder ser, no sé, policía, pero al otro día poder ser una secretaria y hasta a mí me encantaba cuando era chiquita ir a un supermercado y ver la de la caja y yo decía, ay no, yo algún día quiero ser cajera y así sucesivamente muchas cosas en la vida y me di cuenta de que era eso, que yo quería vivir muchas vidas en una sola. Entonces yo siempre le decía a mi mamá desde muy chiquita, mami, yo no, y ella me lo cuenta, mami, yo no quiero tener una vida normal, o sea, siendo chiquita, teniendo unos 5 o 6 años, yo diciéndole eso a mi mamá. Eh, entonces ya desde ahí yo venía haciendo como diferente, por decirlo así, a los pensamientos que básicamente nos imponen como de entrar al colegio, luego a la universidad, luego a un trabajo, luego una familia, la familia y de ahí trasciendes. ¿Cómo te diste cuenta que tú querías ser actriz? Yo veía muchas películas y muchas series y yo siempre fui más que todo en confianza. Cuando era más chiquita, no era tímida, fui creciendo y empecé como a generar miedos e inseguridades cuando en la adolescencia, por decirlo así. Entonces cuando era más chiquita era más, digamos que era la chistosa del salón, como la que hacía voces desde muy chiquita. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en patinaje, a mí me decían, tu voz es muy extraña, es muy rara, suenas como una caricatura. Entonces, mira que de cierta manera eso me hacía pensar que había algo raro en mí, pero no sabía que eso también, con eso jugaba mientras estaba a solas. Entonces yo veía una película y empezaba a imitar las voces, yo veía personajes y yo decía, qué chévere ser un antagonista, pues el enemigo de la gente, pero que eso no sea real, que yo pueda hacer una cosa así, pero a la vez sea una buena persona. Creo que era eso, como esas ganas de estar ahí dentro de la pantalla y divertirme como los que estaban ahí. ¿Sientes que en algún momento te llegaste a validar por lo que te decía a ti de la voz? Sí, o sea, de hecho, todas esas inseguridades y esos miedos se fueron porque a mi vida llegó pues un proceso más fuerte. Porque es que, digamos que yo inicié en redes sociales porque yo era muy tímida. Lo que te decía, en la adolescencia yo empecé a ser la que no hablaba, la que solamente era de esa manera más extrovertida en confianza, pero no con cualquier persona. De hecho, yo crecí siendo muy insegura para estar a solas con otra persona en un restaurante, en un lugar, en un salón, en donde fuera. Era demasiado tímida, yo ni siquiera podía mirar a las personas a los ojos al hablar porque me daba mucho miedo, no sabía qué hablar, sentía que mi conversación era aburrida
o desde lo que me decían de mi voz era muy rara y se iban a burlar de mí. Entonces, diría yo que, bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, tenemos ciertas formas de hablar con las personas, no le hablamos igual a nuestra mamá como le hablamos a un amigo, entonces como que sentía que mi voz era el foco muchas veces de opiniones, de cosas así. Y ahora, después de todo este proceso, me he dado cuenta que mi voz tiene mucha validez y mucha importancia para contar desde mi historia y mi experiencia ese crecimiento y ese aprendizaje que he tenido yo desde mi experiencia. Y ahora, estando dentro de la actuación, es hermoso porque entonces ya es poder estudiar doblaje y entonces es como mi voz es tan versátil para que yo pueda ser un personaje, para que yo pueda ser una niña, para que pueda ser una adulta, una mujer, para que pueda hablar, no sé, en neutro para un comercial. Y es como puedo jugar, tengo la bendición de jugar con mi voz para muchas cosas y también para lo que te digo, transmitir enseñanza y cosas bonitas. Entonces, para mí ya el hablar es algo muy importante, tanto para con alguien más y conmigo también, porque para mí es como yo tengo el poder en la palabra y llego hasta esa convicción porque eso nos lo dijo Dios, o sea, Dios creó el mundo a través de la palabra. Él no pensó como que se haga la tierra. O sea, él lo pensó y luego lo dijo para que eso se hiciera. Entonces, desde ahí y desde que somos hijos de Dios, a imagen y semejanzas, porque somos creadores y una palabra bastará para sanarnos, sí, pero bastará también para crear. Cuéntanos a ti, ¿qué te hace feliz? Crear me hace muy feliz porque te pongo pues este ejemplo. Yo ahorita vuelvo a entrar a quimioterapia, entonces mi pelo se vuelve a caer. De hecho, ya estoy en ese proceso. Estoy como, lo he estado, este peinado lo tengo hace más de unos 5 días, diría yo, porque el cabello por la quimioterapia se muere. Entonces ese cabello ya está muerto y está súper enredado. Y para mí crear videos en medio de un proceso como este ha sido como un escape no, un encuentro con otras cosas que digamos que desde lo tradicional no podría encontrarlo, pero desde esa magia interior sí. Entonces, como que estaba ahí intentando que el cabello no se vaya del todo porque por mí ya me hubiera calviado, pero entonces era el impulso de hacer un musical y tener un personaje, entonces guardar ese cabello para la función del personaje, la última que hicimos porque habrá una luego, pero entonces ya la haré calvita y también desde ahí empecé como a, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer de diferente esta vez que me voy a calviar? Entonces se me ocurrió una idea de video muy chévere. A mí me emociona mucho, por ejemplo, el hecho de calviarme, porque sé que ya voy a crear algo que es un sueño para mí y que lo voy a ver plasmado en un teléfono, en mis ojos, en lo físico, y eso me emociona muchísimo. Cata, nosotros te conocemos en la faceta de influenciadora y ahorita empresaria, pero no conocíamos tu faceta de actriz. Cuéntanos cómo llegaste tú a la actuación. Pues yo estaba en radioterapia y en quimioterapia en ese momento. Entonces yo estaba en la clínica y un día me llegó un mensaje de una prima que me mandó la historia de Linda Caicedo, que es la jugadora número 10 de la Selección Colombia. Yo creería que es la de las mejores jugadoras mujeres en Colombia. Y me mandó su historia de que cuando ella entrenaba en el Deportivo Cali, ella tenía cáncer, no, si no me equivoco, de útero o de ovario, no, creo que ovario no es de útero, no estoy segura. El caso es que era ahí, y ella mientras estuvo en ese proceso ya estaba jugando fútbol.
y entrenando y dirigiéndose hacia su sueño. El día que yo conocí la historia de ella, yo dije, yo tengo que hacer lo que realmente sueño. Y era yo con 22 años preguntándome cuál es mi sueño frustrado. O sea, o si yo estuviera, si yo tuviera ya 84 años, por decirlo así, ¿cuál hubiera sido mi sueño frustrado? ¿Cuál fue mi sueño frustrado toda la vida? Entonces yo dije, ser actriz, estudiar actuación. Entonces me dije, todavía no tengo 84 años, tengo 22 años, ¿cómo voy a frustrar un sueño a esta edad? O sea, esto no puede seguir siendo así. Ese mismísimo día que me dieron que me mandaron la historia de Linda Caicedo, ese mismo día me fui por la tarde y me inscribí a la primera escuela de actuación. Y ahí empezó todo. Pero entonces, claro, este proceso de cáncer me despertó en muchos sentidos. O sea, yo más allá de no, yo creo que casi nunca lo he nombrado enfermedad, siempre le he dicho maestro. Ha sido realmente un maestro de vida. ¿Por qué? Simplemente porque esto que soy hoy no lo era yo hace unos años. Es eso, a mí también el teatro ha sido y empezó siendo algo que yo no creí que me iba a encontrar ahí y terminó siendo como una terapia y un autodescubrimiento de todo lo que podía haber y hacer dentro de mí. Tata, ¿tú crees que la actuación te salvó? Sí, yo siempre digo que ha sido gran parte medicina. Y nunca, o sea, sí, obviamente para mi cuerpo, pero siempre digo que es medicina para mi alma, para mi espíritu. Ahí arranqué en el inicio que te dije como que estoy aquí para descubrir todas esas cosas que para mí no son, ay, sí, mira, tan bacano, él hizo eso y logró eso. No, ¿qué hizo él para lograr eso? Y no viene solamente de esos artistas, sino que ese interés también empezó como de empezar a conocer historias de chamanes, de Jesús. O sea, más allá o sea, ¿qué pasa si yo, bueno, en mi familia me han enseñado como que la palabra de Cristo, ok, Cristo como hijo de Dios, pero entonces, ¿qué hizo él para llegar a ese estado siendo también un humano y no viéndolo desde la ficción, por decirlo así, como que él ya llegó siendo un dios al mundo? No, o sea, cómo él llegó hasta ese estado de ser un dios, cómo Buda llegó siendo una persona normal y llegó a ese estado de ser un dios. Una vez dije eso y me funaron. Obviamente, cuando yo hablo de estas cosas en público, porque a mí me encanta hablar, bueno, también depende del discurso que me den frente a eso, porque cuando a ti es como que te quieran meter la religión por los ojos, para mí es como, no. Pero cuando a mí yo empiezo a asociarlo con lo que yo creo. Y digo, ay, hay algo idéntico entre las diferentes creencias que tenemos, pero está interesante por aquí, pero tal. Y claro, a veces para mí, yo siempre digo que para mí, a mí muchas veces en redes sociales me dicen, tú no crees en Dios, si te aferraras a Dios ya estarías sana. Y tampoco lo refuto porque yo no tengo que demostrarle a nadie mi relación con Dios. Que para mí no hay un Dios que esté en el cielo y que yo tenga que arrodillármele como que... No, para mí Dios está dentro de mí. Soy imagen y semejanza con Él. Desde ahí es como mi conexión con Dios, esa oración que uno, más allá del Padre Nuestro y el rosario que se pueda repetir todos los días, ¿qué hablo yo realmente con Él desde No, mí? pues es la verdad. Porque digamos que eso es algo, perdón que lo voy a decir de esta forma, pero es algo que yo critico, entre comillas, muchas comillas, a la religión católica, porque ellos son de rosario, de rosario, de rosario. Para mí eso en un punto deja de ser honesto. Monotonía, claro. Y como lo podría llamar yo así, como un automatismo. Sí. Y también digamos que lo que tú decías de que
en redes sociales como que la gente te dice como, ay, tú no crees en Dios porque no crees todo el tiempo en Dios. A mí me ha pasado que me han dicho, tú no crees en Dios porque eres lesbiana. Yo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada que ver. Porque si tú, o sea, de eso viene como que el amor de Dios hacia todos, pero también viene ese amor y esa aceptación que tú tienes frente a un gusto que no solamente tiene que ser sobre el género, sino un gusto hacia lo que tú desees. Y a ti, ¿quién te dice realmente que eso es malo si tú misma sabes que en el camino estás haciendo muchas cosas bien? ¿Cómo solamente un gusto hacia un género te va a definir todo en la Como vida? persona. O una creencia. Y a mí, desde que si yo hablo así con la gente desde esa posición, la gente empieza a mirarme como que se confunden porque no saben si yo creo o no creo en Dios. Pero pues allá es donde voy, o sea, la conclusión de las personas, yo no voy a un discurso de religión. En lo que yo estudio también están muchas cosas de la Biblia, pero desde otro lugar totalmente diferente, que ahí es donde yo digo, wow, esto me interesa. Yo encontré mi camino y mi conexión con Dios desde algo muy bonito que a mí me deleita. O sea, para mí, cuando yo hablo de estos temas o cuando me emociono tanto leyendo y bajo corriendo a la cocina a contarle a mi mamá lo que leí, a hablarle de lo que leí, yo digo que estoy en un viaje mental y hasta mi cuerpo lo siente, es como que me siento más viva de lo normal cuando hablo de esas cosas. Es como que me siento tan grande que yo siento que ahí en donde está uno sintiéndose tan grande es porque ahí está Dios. Oigan, estas son las entrevistas que a mí me gustan, donde hay conversación y no se quedan solo preguntar respuesta. A mí también me encanta. Es como ya podemos hablar. ¿Cuánto llevamos hablando del mismo tema? Como media hora. Yo creo, sí. Cuéntanos cómo es Catalina, actriz, cómo es Catalina, empresaria, y cómo es Cata, influencer. Cata, actriz, yo siento que si tú me viste, si alguna vez me viste en pandemia, y como lo que me decías en los en vivos con Yuri, con ellas, con Fer, pues a mí la gente me dice como, ¿dónde dejaste a Cata la rata? ¿Por qué? Porque ya no eres eso, y yo no sé qué. Pues realmente yo siento que es que no, ahora no es que no lo muestre, pero no es tan constante como antes. Cada actriz también viene siendo eso, esa persona que juega, que se divierte, que es, o sea, cuando yo estoy allá en clase, yo molesto, o sea, molesto mucho, me divierto mucho, me río muchísimo, yo me tiro al piso, yo a veces en los ensayos recocho muchísimo y a veces ya me toca decirme como, bueno, Cata, ya toca ensayar en serio porque esto es en serio. Cata, desde empresaria, es que yo siento que todo se conecta con la creación. Es porque crear empresa, crear una marca personal, crear todas estas cosas me pone también al borde, al límite con retos que antes creía que no podía enfrentar y ahora he aprendido que si uno no se pone en el límite o en un borde en la vida se encarga de colocarte en un límite. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy cómodos en un lugar y entonces tiene que la vida, por ejemplo, en mi caso, poner una situación de una enfermedad tan fuerte que me pone en un límite y sí o sí me genera un impulso para hacer más cosas, porque yo lo he tomado desde ahí. La última meta que me puse para mí fue como, he creado por 7 años totalmente sola, hay algo en mí también, como he sido, como soy hija única, pues como que crecí mucho pensando solamente en mí. A mí el teatro también me empezó a relacionar y a trabajar en equipo, porque una obra de teatro somos todos. Una obra de teatro no es solamente el personaje principal o el personaje secundario. Una obra de teatro es un equipo completo haciendo la vida de la escena, por decirlo así. Como todos en lo mismo, pero cada uno en lo propio. Entonces, tal es arte, tal es vestuario, tal. Entonces, empecé eso de crear
presa de ser emprendedora es crear cosas que creías imposibles y hacerlas posibles. Creadora de contenido. Pero lo lindo de esto ahora es que puedo hablar desde mi experiencia y desde mi historia. O sea, ya no me tengo que pegar a un tren a cocinar algo que esté viral, a hacer un video que esté viral, solo porque está viral y desde ahí yo me puedo inspirar porque entonces todos hacen lo mismo. No, sino que ya he vivido cosas, hay una historia que desde ahí, desde lo que hago todos los días, desde lo que aprendo todos los días, lo puedo compartir y entonces es mucho más valioso que solamente entretener, pero y no ser una persona que solo sirve como un escape para divertirme. ¿Qué pasa si sí? Pero que yo también te puedo dar una palabra de apoyo, te puedo dejar un mensaje. No, o sea, mi intención no es como cambiar tu vida, porque cada uno puede cambiar su vida, pero qué tal si yo digo algo que a ti te resuene y eso cambia algo en ti, o sea, haga como un clic, eso es diferente. Yo empecé a leer sobre temas así y yo empecé a hacer en vivos leyendo sobre estos temas y la gente me decía, ay no, Cata, ¿qué estás hablando? Estás hablando muchas bobadas, mejor hace algo chistoso. Entonces eso empezó a resonar muchísimo en mí porque fue como cuando no soy chistosa, la gente, o sea, la gente nunca me tomaba en serio, era como que fuera chistosa y punto. Y entonces me decían, no, tus consejos sí son terribles, son lo peor que uno puede recibir, pues, porque tus consejos no me dicen nada y yo, bueno, gracias. Entonces se convirtió en una cosa así de como, Cata es la chistosa, listo. Hay cosas en la vida que llegan para enseñarnos y para quedarse. Cuéntanos qué pasó el 23 de marzo del 2023. Ese día tomamos un examen específico que se llama resonancia y salió un tumor cerebral. Y bueno, pues ahí inicialmente me operaron, gracias a Dios lo sacaron todo, pero me dijeron que era benigno, que no había problema, que ya todo estaba solucionado con esa cirugía. Gracias a Dios de la cirugía salí muy bien, o sea, motrizmente, de sentidos, de equilibrio, bueno, todo esto. Físicamente salí muy bien, pero a los 2 meses yo creí que ya todo estaba muy bien, pero nos sorprendió el examen de control nuevamente con el tumor del mismo tamaño. Me volvieron a operar, pero esta vez ya salió la biopsia, que es como el examen de la masa, y ahí salió que era un tumor maligno y ahí me dijeron que era cáncer. Inicialmente yo como que no entendía y tampoco quería profundizar porque me daba miedo. A mí me volvieron a operar por segunda vez el cerebro, lo lograron sacar todo. Esta vez nos dijeron como esta vez tenemos que raspar un poquito de cerebelo para quitar como restos que podamos encontrar ahí o que se puedan volver a crecer. Y esto genera más riesgo. Yo no me quería operar nuevamente, pero mi mamá me dijo, Cata, hagámoslo. Y que si algo sucede, nos ponemos a tocar guitarra juntas, volvemos a trabajar la motricidad, lo hacemos juntas, Cata, si podemos. Y bueno, como con estos alientos, también que el entorno y el amor que te brindan en un momento así es muy importante, porque a veces como que uno solo no encuentra una perspectiva más allá del miedo, porque está ahí como en el miedo, y viene alguien y te dice otra cosa o otra forma de enfrentarlo, o te inspira con una palabra, y eso cambia algo en tu mente y eso te ayuda a avanzar de cierta manera. Me operaron por segunda vez y milagrosamente y hermosamente salí muy bien. Mi mamá, Cata, mueve los pies, mueve las manos, haz esto. No, Cata, estás bien, súper. Luego de eso vino radioterapia y quimioterapia.
pero mi mamá renunció a su trabajo por cuidarme a mí, porque ella es fisioterapeuta y atendía a pacientes desde hace muchísimos años. Y por 8 meses todo estuvo con quimio y con radio, todo estuvo muy bien. A la quimio a mí no me dio nada, o sea, a mí me decían, te va a dejar sorda, me decían muchas como consecuencias de, y yo siempre decía no. O sea, yo también he llevado mucho las cosas desde lo más sutil, que es como la mente, la palabra, la emoción, la actitud, y mi mamá ha sido una guía muy clave desde lo físico, desde el cuerpo, y a mí no me dio absolutamente nada. La radioterapia sí me cambió el sabor de la comida porque a mí me irradiaban todo, desde el cráneo, toda la columna hasta cierto punto. Entonces, como eso es básicamente eso es un rayo, porque a veces la gente me dice que es radioterapia, como si me suena como a radio, pero realmente es un rayo que va por el cuerpo. Y como literalmente este tema ha sido bastante, ya desde el 2023, ya estamos en el 2026, ya van 3 años, casi 3 años, no los he cumplido todavía. Bueno, ayer fue 23 de marzo, mira tú. Sí, ayer. Ajá. Entonces, pues, después de casi 8 meses, el diagnóstico, un papel, da una metástasis en la columna y me tienen que operar de la columna. Yo creí que ya todo estaba bien, que ya esto no iba a volver a suceder, pero sí tengo que admitir algo, que era lo que te decía ahorita. En el momento en que por mucho tiempo ningún examen indicó un diagnóstico malo, yo decía, logré mi salud. La logré, o sea, sentía la felicidad, pero habían días en los que decía, bueno, ¿y ahora? Que era lo que te decía que a veces sucede con los sueños. Se logra eso que tanto se quiere y luego, ¿y ahora qué hago? Entonces eso ha sido un tema en el que realmente me he enfrentado y he estado ahí como, no te quiero, o sea, no quiero que vuelvas. Pero pues estuve en cauda equina, que es la parte final de la columna. Cuando uno le nombra en columna, pues uno lo primero que piensa es el caminar, el moverme. Entonces cuando mi mamá ya me decía, no, Cata, eso no tiene nada que ver con eso, yo ya no le creía, porque pues ya me había dicho otras cosas como que, no, eso no es así. Entonces yo ya no le creía muchísimo, pero sí era cierto. O sea, ya luego hablé con el médico y él me dijo como, no, eso está más relacionado con los esfínteres, que son las partes de hacer las necesidades en el baño. Gracias a Dios, era como la probabilidad de que algo de eso se afectara, pero gracias a Dios no sucedió, con una motivación muy grande también, que era, ya me habían dado un personaje para el musical, y era el impulso de que yo estaba en la clínica aprendiéndome los guiones desde la clínica, y esa era mi inspiración para salir de ahí y hacerlo. Entonces, a los 2 meses estaba yo montándome una mesa, saltando de una mesa, bailando, cantando, corriendo, porque yo dije, no me voy a limitar. Y al segundo día, gracias a Dios, tengo la bendición de tener una mamá fisioterapeuta que al segundo día ya me estaba parando en la clínica. Y entonces llegó el fisioterapeuta de la clínica y nos dijo, bueno, Cata, vamos a hacer ejercicios. Y mi mamá, no, yo ya la paré en la mañana. ¿Cómo así que la paró? Pero sí, por lo general los pacientes se paran al 8.º día. Mi mamá, no, yo ya la paré. Ella al tercero. Y ella, Cata, intenta hacer chichi. Vamos a hacer chichi. Mentalízate que vamos a hacer chichi. Porque eso era lo que habían dicho que podía afectar y yo estaba con sonda. Entonces, claro, cuando uno está con sonda, pues eso va directamente conectado y digamos que sale sin forzar. Pero entonces era hora ya hacer la prueba de que todo estaba bien y gracias a Dios estaba todo súper bien, logré hacerlo. Fue como la felicidad de, mira estas simples cosas que cuando las tenemos, pues como que, sí, yo voy al baño y listo. Pero esa era como el logro de, sí, Cata, lo hiciste. 2 veces tuve contraindicaciones, por decirlo así. La primera vez del cerebro tuve una fístula en el cráneo
Una fístula es como que queda un huequito. Entonces cuando ya me iban a sacar de urgencias, cuando ya me iba a ir para la casa, yo empecé a sentir que había un líquido, que yo tragaba y tragaba un líquido. Yo decía, ¿será gripa? Y no, resulta que el líquido cefalorraquídeo es el líquido que viaja por la columna y por el cerebro y da como la vuelta. Entonces, como que había quedado una fístula, se me empezó a ir por la nariz y se me regaba la nariz. Entonces ahí me dijeron como, no puedes salir de urgencias. La vez de la columna sucedió lo mismo, pero en la columna. Entonces se me estaba saliendo el líquido por la columna y tuve que volver a urgencias. Y esos días fueron muy difíciles porque solo podía estar acostada boca abajo, no podía hacer nada y en ese momento a mí me frustraba mucho el no poder hacer nada. Eh, y entonces me empezaron a dar un medicamento específico que ayuda como a secar los líquidos del cuerpo para que eso se detenga. Gracias a Dios eso ayudó, pero eso es un medicamento tan fuerte que una vez después, cuando fui a ensayo, un día las manos se me cerraron así. Yo nunca he mencionado eso en ninguna, o sea, como en ninguna red social. Las manos se me cerraron así, me dio me dio algo en el sistema nervioso, porque yo creo que eso fue un ataque del sistema nervioso, y se me pegó la lengua. Y por primera vez sentí demasiado miedo porque yo no quería que eso ni se repitiera, ni me volviera a pasar, ni fuera algo que estuviera indicando algo más grave. Pero luego hablamos con el médico nos dijo que esos son algunos de los efectos que dejaba ese medicamento, que esos han sido los momentos más fuertes y que más miedo han generado, porque es como yo no quiero estar mal corporalmente, porque yo siempre me he sentido muy bien, yo siempre he dicho, yo estoy sana. Ahora en noviembre del 2025 detectaron una metástasis en sistema nervioso. ¿Qué quiere decir eso? Desde neurocirugía me dijeron, ya no podemos operarte, o sea, desde nuestro lugar no podemos hacer nada porque no es un tumor fijo como una masa sólida, sino que son nódulos viajando por el sistema nervioso. Entonces ya de eso se encarga oncología con sus tratamientos. Y yo a mí el día que me dijeron eso sí fue un día muy difícil, pero también a veces se me vienen las palabras de mi mamá a la cabeza, que ella siempre me dice, Cata, uno puede tener miedo, pero actúa por eso. O sea, como que uno no se puede detener en el miedo. Cata, por favor, cuéntanos de dónde sacas tanta energía, tanta sabiduría, tanta alegría. Yo a ti te veo, yo te lo dije, eres una mujer de admirar. Pero ¿de dónde sale esa fuerza? Estar aprendiendo y desde lo que aprendo, creando y desde lo que creo, enseñando, siento que es lo que a mí más me ayuda a avanzar porque yo siento que en el momento en donde uno deja de aprender es como si uno se matara en vida, porque yo siento que lo interesante aquí es eso, para mí, el aprender todos los días y que puede ser de muchas maneras. Por eso yo siempre digo, en todas las mañanas me repito como ciertas frases mías y entre ellas está como, hoy me encuentro con mi divinidad en todo lo que hago. Y me encuentro, no quiere decir como que me encuentro, o sea, si se escucha desde muchos lugares, me encuentro a mí misma con mi divinidad, o sea, como con eso superior en mí en todo lo que hago. Yo he leído libros, pero cuando llegué a esa enseñanza decidí no leer más libros, no porque los otros estén mal, ya los volveré a leer, o sea, ya volveré hasta ahí. Pero primero quiero recorrer este camino, que este camino me hace llegar a todo. A mí me ha pasado, yo sé que a muchas personas les ha pasado, que se preguntan el porqué de las cosas.
¿Cuál es tu por qué? para crecer. Tú lo ves desde un bebé para aprender a caminar se tiene que caer miles de veces. Tiene que ir creciendo con todas esas caídas hasta que camina, hasta que habla. Tiene que hacer mucho para llegar a decir un día mamá. Entonces es así como el proceso de un bebé al crecer. Cata, cuéntanos qué va a pasar en Argentina. Allá hay una clínica integrativa que tiene otro tipo de tratamientos desde lo complementario, porque para el experto tratante, el guía, que es un científico, él es de Argentina y él es pues el que está llevando este proceso también ya desde acá. Con él nos comunicamos mucho para la suplementación, para todos estos procesos, pero él siempre nos dice como la quimio o lo que sea que envíe el oncólogo es muy importante también. O sea, ellos nunca interfieren en lo que también viene desde la clínica. Desde allá, pues ellos lo complementan y aparte de eso lo potencian. Entonces, si una quimio puede ser fuerte, digamos, sin un cuerpo preparado, pues ellos me hacen toda una preparación para que la quimio sea recibida también distinto. Y cuando ya esté en Argentina, pues la clínica, al ser integrativa, trabaja en el avance y en la sanación del cáncer desde el metabolismo. Cuéntanos de la donación. Pues ahorita tenemos una meta de 250 millones. Inicialmente se creó en un Baki que ya se cerró porque pues ya cumplió su tiempo más largo que me dieron ellos y llegamos a 186 millones en el Baki, fue mucho, pero también siempre he abierto la posibilidad de que se puedan donar a mis cuentas bancarias. En mis cuentas bancarias también, yo creo que juntando lo del Baki más lo de las cuentas bancarias, tengo de 200, por ahí ya 240 y algo. Entonces sí hemos logrado, la gente ha sido muy bonita, han aportado muchísimo de sus bendiciones, no solo con dinero, sino con compartirlo, que eso también ha sido súper importante. Y bueno, yo hice una campaña y todavía está vigente de $1 por una vida. Y $1 puede hacer la diferencia, $1, 1.000 pesos, 2.000 pesos, hablándolo desde Colombia, suma, todo realmente suma y si son cada vez más personas, pues sumamos más y logramos llegar como a los 250 millones que yo sigo diciendo que es una meta que quiero cumplir porque, y la gente a veces, y mira que una vez me escribió una señora por WhatsApp como, mira, yo no entiendo tú por qué estás pidiendo tanto dinero. Las cosas no son tan caras. Las cosas te las da una EPS o algo así. Y yo paré y le dije, mira, a mí desde ahora y por el resto de mi vida me toca pedir suplementación. Obviamente yo no voy a pedir para el resto de mi vida, pero a mí me toca pedir una suplementación mientras yo logro seguir avanzando desde la quimio, desde la radio, pero potenciando lo que te digo, mi cuerpo. Estos suplementos son súper costosos. Un tarro de suplemento puede costar hasta 400, 500 mil pesos colombianos. Entonces son muy costosos y estos como se toman tantas al día, tanta suplementación, yo puedo tomarme 50 suplementos al día. Entonces, claro, estas cosas duran 2 semanas o 3 semanas. Y se acaban y toca volver a pedir. Entonces, claro, es muy costoso más la cita con el experto que también tiene su gran valor, el viaje, los vuelos, la estadía, uno tiene que comprar comida, allá en el lugar, en Argentina, los citas en la clínica, las terapias en la clínica, abarca muchísimas cosas que se pueden hacer posibles y que gracias a la gente que ha aportado muchísimo es posible. Entonces es por esta razón que la meta es tan alta. Cata, tú tienes
una red de apoyo muy sólida y muy increíble. Hoy hay dos personitas que que nos acompañan aquí. Okay. Entonces quiero que veas algo. Hola, hola hijita. Paso por aquí para darte un saludo muy especial, un abrazo muy grande, para manifestarte lo feliz y lo orgullosa que me siento de ser tu madre, lo sorprendida que estoy de lo valiente que eres, de lo capaz que eres con todas las pruebas que la vida te ha puesto. Sé que eres muy fuerte, sé que tienes muchas ganas de vivir y de cumplir muchos sueños y sé que eres capaz. Te admiro demasiado, eres una maestra en mi vida. Todo este recorrido maravilloso de 3 años que llevamos con el diagnóstico ha sido una escuela maravillosa de resiliencia, de amor, de tolerancia, de perdón, de fuerza. Y los hemos caminado de la mano juntas. Te he acompañado con el amor más profundo del corazón de madre que tengo y quiero que sepas que siempre voy a estar ahí y siempre te voy a acompañar. Te admiro, eres ejemplo, eres vida, eres fuerza, eres inspiración para muchas personas. No pares de serlo porque esta es tu misión. Dios te ha escogido para llevar ese mensaje divino y maravilloso. Te amo, te amo, te amo y siempre te voy a acompañar y siempre voy a estar aquí para ti. Vamos que se puede, mi reina hermosa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo pensando cuando echaron a Sasha. Dios mío. Ay, no. Necesito darle un abrazo ahorita. Está hermoso. Muchas gracias. Ay, no tengo ganas de ir a bajar a abrazarla. Cuéntanos, tu mamá que te ha enseñado en todo este proceso. Tantas cosas, pero lo que te decía ahorita es, mi mamá es muy fuerte. O sea, muy fuerte, muy, muy fuerte, porque yo siento que estar desde el lugar de cuidador y de que tú no estés sintiendo el dolor y que veas al otro como sentirlo y sentir esa, como esa frustración de madre de no poder hacer nada, porque ella a veces me dice, yo quisiera que ese dolor, hasta yo lo podría sentir y es como un, no mami, o sea, yo tampoco quiero eso. Pero mi mamá es muy fuerte. Mencioné a dos personitas. Para mí la amistad es muy importante. Siento que los amigos son claves para todo. Y te voy a poner otro video. ¡Ay, mi linda! Hermosa, pasaba por aquí para decirte que estoy demasiado, demasiado orgullosa de ti, de cómo afrontas todo, de cómo ves la vida, de cómo en medio de a veces del caos encuentras luz, encuentras como lo positivo. Créeme que eres inspiración para muchísimas personas y todos estamos muy orgullosos de ti. Tú tienes un poder increíble, Catalina, y es el de ver la esperanza, amor y vida en todos los pasos que tú das. Eres una maestra, de verdad que yo soy demasiado orgullosa de ti, me inspiras todos los días, sabes que te amo con todo mi corazón y que yo voy a estar para ti siempre, 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 siempre. Nunca lo dudes. Y nada, decirte que eres una niña muy fuerte y muy valiente. De verdad que esto es solo pasajero. Esto es solo pasajero, esto es un reto más para tu vida y sé que vamos a salir de esta porque estamos juntas en esto. Yo sé que todo va a salir súper bien y que vamos a salir de esto muy pronto. Te amo. Ay, Lau, muchísimas gracias, en serio. No, yo considero que los amigos lo son todo. Y creo que Fer llegó a tu vida con un propósito muy grande. ¿A ella qué te ha enseñado a ti? Ella estaba ahí siempre, o sea, siempre. La conexión con ella ha sido muy bonita porque las dos nos entendíamos muchísimo, como principalmente como en esa locura, en ese ser sin miedo, sino sacar como esa personalidad premium. Pero es una persona muy segura, es una persona que hace las cosas por su felicidad. Fer es así, a ella le gusta algo, ella
quiere algo y ella va por eso, y por más que la gente le opine o que ella pida un consejo, porque ella pide consejos, ella decide si lo toma, si no lo toma, si la persona que le dice esto es así, es así, es así. Bueno, ella puede tomar algo de ahí, pero ella siempre lo hace posible por su propia, por su apropiación, por su decisión y por su responsabilidad. Cata, ¿por qué crees que eres una mujer poderosa? Porque yo diría que todos los días hago algo importante para sentirme así. ¿Qué le dirías a Catalina de chiquita? Que la magia sí existe. Y que la lleva siempre, desde que nació. ¿Y qué le dirías a Catalina del 2023? Que Dios, los ángeles, nunca la van a dejar sola. Y me lo digo ahorita también. Que avanzo con la seguridad, con la apropiación y con la confianza de que estoy en el camino. Cuéntanos qué se viene para Catalina. Hay mucho arte, mucha creación, mucha actuación, muchos videos, todo es desde el arte y la creación. Yo lo podría traducir en magia, arte y creación. Cata, cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales. En mis redes sociales me pueden encontrar como @catamatista, en TikTok, en Instagram, en Facebook, sí aparezco como Catamatista Real. Bueno, Cata, muchísimas gracias. Me enseñaste un montón. Ay, muchísimas gracias a ti, en serio, por invitarme a este lugar tan sagrado que también es para ti, que lo creaste con tanto amor y con tantas ganas de llegar a cumplir tu sueño. Y qué bueno ser parte de este sueño. Esto fue el poder de ella.